Hay preguntas que no vienen acompañadas de gritos. No llegan con portazos ni con escenas de película. Llegan en voz baja, con la calma extraña de quien no sabe todavía el daño que está causando, y se instalan en el centro del pecho como una astilla que no duele al entrar, pero que uno no puede dejar de sentir cada vez que respira. Tengo 53 años, llevo 3 décadas auditando las mentiras de otras personas y le puedo asegurar algo con absoluta certeza. La mentira más perfecta que he encontrado en toda mi vida no estaba en ningún expediente fiscal. Estaba en mi propia casa, y me la descubrió mi hijo de 9 años una tarde de miércoles con una voz tan tranquila que tardé varios segundos en entender que el mundo acababa de romperse. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Leandro Ibáñez Fuentes. Tengo 53 años. Soy auditor fiscal senior en la delegación de la Agencia Tributaria de Valladolid, un cargo que ocupo desde hace 22 años y que, a estas alturas de la vida, ya no es solo un empleo, es una manera de ver el mundo. Cuando uno pasa décadas examinando declaraciones falsas, aprendiendo a leer entre líneas, a detectar el número que no cuadra, la fecha que no coincide, el gasto que no tiene justificación lógica, esa forma de procesar la realidad se mete en los huesos. Uno ya no puede escuchar una explicación sin analizar si los datos encajan. Ya no puede mirar un papel sin buscar la coherencia interna. Eso, paradójicamente, fue lo que me salvó. Pero también fue lo que hizo más difícil aceptar lo que había fallado en mí, porque un hombre que detecta fraudes en cifras de 6 dígitos no debería haber tardado tanto en ver lo que estaba ocurriendo a menos de 10 metros de donde dormía. Llevo casado con Amparo Reyes Zafra 26 años, 2 meses y 17 días. Lo sé con esa precisión porque miré la fecha el mismo día en que todo se derrumbó, y la memoria, cuando recibe un golpe de esa magnitud, graba hasta los detalles que uno no pidió conservar. Nos conocimos en el verano de 1997, en una verbena de barrio en Valladolid, cuando yo tenía 26 años y acababa de aprobar las oposiciones a la agencia tributaria después de 2 intentos y 3 años de estudio que consumieron casi todo lo que tenía. Recuerdo que aquella noche sonaba en el equipo de música de la plaza una canción de Alejandro Sanz, que hoy no puedo escuchar sin sentir algo que ya no sé si llamar nostalgia o simplemente pena. Amparo llevaba un vestido azul y hablaba con una seguridad que me pareció hermosa. Yo era un hombre joven, serio, con una calculadora permanente en la cabeza y muy pocas palabras elegantes. No sé qué vio en mí aquella noche. Durante mucho tiempo creí que había visto algo verdadero. Nos casamos en el año 2000, en la iglesia de Santiago Apóstol de Valladolid, con 83 invitados y un banquete que costó más de lo que teníamos. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. El padre de Amparo nos dio la mano a los dos con una fuerza que parecía más una advertencia que una bendición. Vivimos los primeros años en un piso pequeño en la calle Panaderos, mientras yo ascendía en el escalafón de la agencia y Amparo trabajaba como administrativa en una gestoría hasta que nació Pablo. Pablo Ibáñez Reyes nació el 14 de febrero de 2014. Sí, el día de San Valentín, algo que Amparo convirtió en anécdota obligada de cada conversación durante años. Era un niño callado, observador, con una manera de mirar las cosas que a veces me resultaba casi incómoda porque se parecía demasiado a la mía. Le gustaban los dinosaurios, el fútbol los sábados por la mañana y los bocadillos de jamón serrano que yo le preparaba los domingos. Esos bocadillos eran el único momento de la semana en que yo desconectaba completamente del trabajo. Los domingos eran de Pablo. El resto de la semana era de la agencia tributaria. Lo digo sin adorno porque es la verdad, y porque parte de lo que ocurrió tiene que ver con eso. Llegaba tarde. Muchas noches, Pablo ya dormía cuando yo cruzaba la puerta, y me decía a mí mismo que era temporal, que el siguiente proyecto sería menos exigente, que el mes que viene tendría más tiempo. Ese mes nunca llegó de la manera que prometí.
Es una de las cosas que reconozco sin que nadie me lo exija, porque un hombre que exige honestidad a los demás tiene la obligación de empezar aplicándosela a sí mismo. Precisamente por esa entrega al trabajo, había delegado en Amparo la gestión de la economía doméstica desde que Pablo nació. Teníamos dos cuentas, una conjunta para los gastos del hogar, que ella administraba en su totalidad, y una personal mía, desde la que realizaba transferencias mensuales al fondo común. Era un sistema práctico que nunca generó ningún problema visible. Yo transfería, ella administraba, yo confiaba. Era un auditor que miraba con lupa los números de empresas ajenas y que no había revisado su propia cuenta doméstica en más de un año. Ahora entiendo esa ironía con una nitidez que resulta casi cruel. Hubo un detalle pequeño al que no le di importancia. Unas semanas antes de que todo saliera a la luz, en una tarde de martes sin nada especial, escuché a Amparo hablar por teléfono en el dormitorio con la puerta entornada. No era raro que hablara con amigas o con su hermana, pero aquella tarde bajó la voz exactamente cuando escuchó mis pasos en el pasillo. Solo un poco, lo justo para que yo lo notara sin poder precisar todavía por qué lo había notado. Luego, ya con la puerta casi cerrada del todo, la escuché decir algo parecido a «Tomás, el martes no puede ser». El nombre no me dijo nada en ese momento. Debería haberlo dicho. Había otro hilo suelto que tampoco recogí a tiempo. Casi 2 años antes, Rodrigo Castellanos Nieto, mi compañero más cercano en la agencia, había organizado una cena de trabajo a la que Amparo me acompañó. Algo inusual en nuestra rutina. Rodrigo presentó a varios colaboradores externos, entre ellos un hombre de traje oscuro y modales correctos que trabajaba en una consultora asociada. Estrechó la mano de Amparo 2 segundos más de lo que la situación exigía. Rodrigo lo llamó Tomás. Yo no lo volví a pensar aquella noche. Pablo también había llegado callado del colegio en 2 o 3 ocasiones durante esas últimas semanas. No era un niño de dramas. Pero aquellos silencios tenían una textura distinta, algo que yo atribuía al cansancio del tercer trimestre escolar. Un niño de 9 años que llega cansado del colegio es lo más normal del mundo. No le presté la atención que merecía. No supe leer las señales que él, sin saberlo, ya me estaba dando. Hay cosas que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde para haberlas evitado. El día en que Pablo entró por la puerta de casa antes del horario habitual, con la mochila arrastrando por el suelo y los ojos secos pero enrojecidos, yo todavía era el mismo hombre que había sido esa mañana al salir. Un auditor, un padre de domingo, un marido que confiaba sin revisar. Todo eso estaba a punto de terminar, y lo que vendría después cambiaría para siempre no solo mi vida, sino también mi manera de entender qué significa verdaderamente conocer a alguien. Valladolid en invierno tiene una manera particular de volverse silenciosa. No el silencio blando de las ciudades con nieve frecuente, sino uno más seco, más definitivo, que se cuela por las ventanas mal selladas y se instala en los rincones de los pisos como si llevara allí toda la vida. Es la ciudad donde nací, donde estudié, donde me presenté 2 veces a unas oposiciones que me costaron más esfuerzo del que cualquier cifra puede representar, y donde decidí en algún momento, que ya no recuerdo con exactitud, que quería construir algo que durase. Nuestro apartamento en la calle Recoletas tenía 112 metros cuadrados y una calefacción central que nunca funcionaba del todo bien en enero. Lo compramos en 2006, cuando Pablo todavía no existía, y Amparo y yo teníamos esa certeza tranquila de los matrimonios que aún no han sido puestos a prueba por nada verdaderamente difícil. Era un piso de techos altos, suelos de parqué oscuro y una cocina que Amparo reformó en 2010 con un gusto que nunca cuestioné porque confiaba plenamente en su criterio en esas materias. Yo ponía los números. Ella ponía el orden visible. Durante años esa distribución funcionó con una eficiencia silenciosa que ninguno de los dos habría pensado en revisar. Amparo era meticulosa con los recibos del hogar, con las fechas de los seguros, con los vencimientos de las facturas. Yo llegaba, dejaba el maletín en la entrada y el apartamento estaba limpio,
la cena lista, Pablo duchado. Durante mucho tiempo interpreté eso como una expresión de amor cotidiano. Ahora entiendo que también era una arquitectura de control muy bien construida y que un hombre capaz de detectar irregularidades en empresas ajenas puede ser perfectamente incapaz de verlas bajo su propio techo cuando ha entregado la confianza sin ninguna condición de revisión. Crecí en los años 70 en un barrio del extrarradio de Valladolid, tercero de 4 hermanos, hijo de un tornero de la fábrica FASA y de una mujer que cosía uniformes escolares por encargo para redondear el sueldo a final de mes. Aprendí a entender el dinero escaso antes que cualquier otra cosa, y eso me marcó con una seriedad sobre las finanzas que en la agencia llamaban virtud y que mi padre llamaba simplemente obligación. En aquella casa no había secretos porque no había nada que esconder ni margen para los gestos innecesarios. Todo estaba sobre la mesa, en el sentido más literal. Cuando llegué a la Facultad de Económicas en los años 80, el mundo se abrió de una manera que no había anticipado. Recuerdo el primer ordenador que vi en la sala de profesores, una pantalla verde, un teclado que sonaba como pequeños golpes de martillo y una lentitud de proceso que hoy resultaría cómica. Nadie sabía con claridad qué iba a cambiar aquel aparato, pero todos intuíamos que algo importante se movía debajo de la superficie. Tomaba apuntes a mano y no imaginaba que 2 décadas después pasaría la mayor parte de mi jornada laboral examinando columnas de datos que antes habrían requerido semanas de trabajo manual y varias carpetas de archivadores. Aprobé las oposiciones en 1994, en el segundo intento. El primero lo perdí por 2 décimas en el tercer ejercicio, una diferencia tan pequeña que durante semanas no pude verla escrita sin sentir algo parecido a la humillación física. Mi padre, aquella noche, me dijo sin levantar la voz ni apartar los ojos del telediario: «El que vale lo intenta otra vez». No añadió nada más. Me presenté al año siguiente con el doble de preparación y elegí plaza en Valladolid. Nunca me fui. Nunca tuve verdadero interés en hacerlo. La vida con Amparo tenía una cadencia que yo encontraba cómoda sin preguntarme si era suficiente. Los lunes y miércoles ella salía por las tardes al gimnasio, o al menos eso era lo que yo daba por hecho sin haberlo comprobado nunca. Los jueves tenía una quedada habitual con antiguas compañeras de la gestoría donde había trabajado antes del nacimiento de Pablo. Los fines de semana, con una frecuencia que había ido aumentando en los últimos meses sin que yo lo hubiera medido conscientemente, llevaba a Pablo a casa de su madre en Laguna de Duero, explicando que así yo podía descansar. Yo lo agradecía. Eso también me resulta difícil de reconocer, pero lo hago. Había un detalle pequeño, casi ridículo de mencionar, que no terminé de procesar en su momento. Amparo había cambiado el tono de notificaciones de su teléfono móvil. No el aparato, no el número, solo el sonido de aviso. Lo hizo una tarde de sábado mientras yo estaba en el salón. Cuando le pregunté, respondió que el anterior le resultaba molesto, sin levantar la vista de lo que hacía. Una explicación completamente razonable. No la cuestioné. Guardé ese momento en algún lugar de la memoria, sin asignarle ningún significado, como se guarda un número que no cuadra del todo, pero que tampoco justifica abrir un expediente. Rodrigo Castellanos Nieto, con quien llevaba trabajando más de 15 años en la misma delegación, era el único compañero al que podría llamar amigo con propiedad. 55 años, meticuloso, con un sentido del humor seco que contrastaba con su aspecto de funcionario sin particularidades visibles. Había sido él quien organizó la cena de trabajo a la que Amparo me acompañó aquella noche. Un compromiso que en su momento no tuvo más peso que cualquier otro evento profesional y que solo recuperaría su verdadero significado mucho después. En aquella mesa estaban varios colaboradores externos de una consultora con la que la agencia mantenía contratos eventuales. Rodrigo los presentó uno por uno con la eficiencia cordial que lo caracterizaba. Entre ellos había un hombre de unos 40 y tantos años, traje oscuro, corbata sin excentricidades, que habló poco durante la velada y escuchó con una atención que entonces me pareció simplemente profesional. Rodrigo lo presentó como Tomás Galindo Vera,
consultor de procesos. Estreché su mano. Cruzó unas palabras con Amparo sobre una ciudad costera que los dos decían haber visitado. Yo estaba enfrascado en una conversación con otro colega y no le dediqué más atención. De vuelta a casa en el coche, con la calefacción puesta y la radio en un volumen bajo, Amparo no mencionó su nombre ni una sola vez. Lo que vendría después tardó casi 2 años en salir a la superficie, pero ya había comenzado aquella noche, en aquella mesa, con aquel apretón de manos que yo no vi porque estaba mirando hacia otro lado. Hay una clase de ceguera que no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el sitio en el que uno decide, sin saberlo, no mirar. Era un miércoles de marzo. Lo sé porque ese día había tenido una revisión de expedientes que se prolongó hasta las 5:15 de la tarde. Y cuando entré por la puerta del apartamento, calculé mentalmente que tenía poco más de 2 horas antes de que Amparo llegase del gimnasio y Pablo de la escuela. Quería revisar unos informes en la mesa del despacho sin interrupciones, con un café y el silencio que solo existe en los pisos vacíos a media tarde. Pero el piso no estaba vacío. La mochila de Pablo estaba en el suelo del recibidor, tirada de cualquier manera, con una cremallera abierta de la que asomaba un cuaderno. No encima del perchero, no colgada del gancho que él mismo había elegido cuando tenía 6 años y que usaba con una constancia que siempre me había llamado la atención. En el suelo, como si hubiera sido soltada sin cuidado, o como si quien la llevaba no hubiese tenido energía para hacer otra cosa con ella. Me detuve en la entrada con el maletín todavía en la mano. Escuché. No había televisión encendida, no había ninguno de los ruidos habituales de un niño de 9 años moviéndose por casa. Solo un silencio que tenía un peso distinto al de la ausencia. Era el silencio de alguien que está quieto adrede. Lo encontré en el sofá del salón, sentado con la espalda recta, los pies sin llegar del todo al suelo, las manos sobre las rodillas. Llevaba el uniforme del colegio todavía puesto, la chaqueta azul marino con el escudo bordado en el pecho. Tenía los ojos enrojecidos, ese rojo específico que dejan las lágrimas cuando ya se han secado, pero el cuerpo todavía no ha terminado de procesar lo que las provocó. No lloraba, no hacía ningún ruido, solo miraba un punto fijo en la pared frente a él con una concentración que no era propia de su edad, o que al menos no debería serlo. Dejé el maletín en la entrada y me senté a su lado. No le pregunté qué había pasado de manera directa, porque con Pablo aprendí pronto que las preguntas frontales producen el efecto contrario al buscado. Se cierra, mira hacia otro lado, responde con monosílabos que no informan de nada. Lo conocía bien en eso. Le puse una mano en el hombro con la misma calma con la que uno se acerca a algo frágil sin querer asustarlo, y esperé. Pasaron varios segundos, quizás un minuto entero, aunque en aquel momento el tiempo no tenía la misma textura de siempre. Entonces Pablo giró la cabeza hacia mí, y con una voz que era demasiado tranquila, demasiado baja, demasiado ordenada para un niño de 9 años que claramente había estado llorando, dijo: «Papá, ¿por qué mamá duerme con el tío aquí?» Hay momentos en los que el cerebro recibe una información y tarda un instante en decidir qué hacer con ella. No es negación exactamente, ni incomprensión. Es algo anterior a ambas cosas. Un segundo de suspensión en el que las palabras están ya dentro, pero todavía no han aterrizado en ningún lugar concreto. Recuerdo que miré a Pablo sin decir nada. Recuerdo que la luz de la tarde entraba oblicua por la ventana del salón y dejaba una franja amarilla sobre el suelo de parqué. Recuerdo que en la calle, varios pisos más abajo, alguien arrancó un motor y lo escuché con una claridad absurda, como si ese ruido fuera lo único real en aquel instante. Recuerdo que mis manos estaban quietas sobre las rodillas y que noté el tejido del pantalón bajo las palmas con una precisión táctil completamente innecesaria. El cerebro, cuando no puede procesar lo importante, se aferra a lo irrelevante con una fuerza sorprendente. Pablo seguía mirándome. Sus ojos no buscaban explicación todavía. Buscaban algo diferente. Algo que yo no habría sabido nombrar en aquel momento y que ahora entiendo que era confirmación. Quería saber si yo ya lo sabía, si había algo en mi cara que le dijera
que aquello que había visto tenía una explicación normal que él simplemente no había comprendido. No había nada en mi cara que pudiera darle eso. Me escuché a mí mismo preguntar, con una voz que sonó más estable de lo que me sentía por dentro. ¿Cuándo lo viste, Pablo? Ayer por la noche. Hizo una pausa mínima. Me levanté a beber agua, y la puerta del dormitorio estaba abierta un poco. No añadió más detalles, no era necesario. Un niño de 9 años no elabora lo que no entiende del todo, pero lo retiene con una fidelidad que los adultos subestiman con frecuencia. Asentí despacio. Le dije que estaba bien, que había escuchado lo que me había contado. Intentaba mantener una expresión que no le transfiriese el peso de lo que estaba ocurriendo dentro de mí, porque eso era lo único que podía hacer en aquel instante por él. Entonces Pablo bajó la mirada un momento, como quien reúne algo que lleva guardado más tiempo del que debería, y volvió a hablar. La segunda frase llegó con la misma calma exacta que la primera, sin dramatismo, sin lágrimas, con la sencillez terrible de quien simplemente repite lo que le han dicho. Ese señor es mi nuevo papá. Mamá dijo que tú ya no vas a vivir con nosotros. El silencio que siguió no se pareció a ningún otro silencio que haya experimentado en mi vida. No fue un silencio de sorpresa ni de dolor inmediato. Fue el silencio de algo que se rompe de manera tan completa que no genera ruido, porque lo que se rompe no es un objeto, sino una estructura entera, algo que uno construyó durante 26 años con una dedicación que nunca cuestionó porque no tenía motivo para hacerlo. El tipo de rotura que no duele en el primer segundo porque el sistema nervioso necesita tiempo para registrar la magnitud de lo ocurrido. Miré a mi hijo. Tenía 9 años y llevaba el uniforme del colegio y los ojos todavía enrojecidos y los pies sin llegar del todo al suelo, y había dicho aquellas palabras con la voz más tranquila del mundo porque alguien se las había dicho a él con esa misma tranquilidad, y él las había absorbido y guardado y esperado a que yo llegase a casa para devolverlas de la única manera que sabía, sin filtro, sin adorno, con la precisión brutal de quien aún no ha aprendido que ciertas cosas se administran. Le dije que él siempre sería mi hijo. Le dije que eso no iba a cambiar nunca. Le dije que aquella tarde íbamos a pedir pizza, que él eligiese la que quisiera. Hablé en un tono que no sé cómo sostuve durante los 40 minutos siguientes, mientras lo sentaba frente a la televisión, mientras esperábamos el pedido, mientras él comía con esa capacidad que tienen los niños de regresar al presente con una velocidad que los adultos hemos perdido para siempre. Cuando Pablo se quedó dormido en el sofá pasadas las 9, con la mitad de la pizza sin terminar sobre la mesa y el mando a distancia entre las manos, lo cubrí con la manta del respaldo, apagué la televisión y recogí las cajas. Luego bajé al garaje, me senté en el asiento del conductor con las llaves en la mano y no arranqué. La mente de un auditor no llora primero, cataloga. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir dentro de mí en aquel garaje frío, con el olor a hormigón húmedo y el zumbido lejano de las tuberías del edificio. Una activación involuntaria, casi mecánica, del mismo mecanismo que llevaba décadas aplicando a los expedientes de otras personas. Fechas, nombres, patrones, incoherencias. Todo empezó a moverse. Y lo que encontré al día siguiente en aquella cuenta doméstica, que nunca había revisado, cambiaría para siempre mi manera de entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo lo que acababa de salir a la luz. Permanecí en aquel garaje 40 minutos sin encender el motor. No fue una decisión consciente. Simplemente no había ningún lugar al que ir, y el frío del asiento de cuero y el olor a cemento húmedo y el zumbido sordo de las tuberías del edificio componían un entorno que, paradójicamente, era más soportable que subir de nuevo y esperar a que Amparo llegase. Necesitaba ese espacio entre lo que acababa de escuchar y la cara que iba a tener que sostener cuando la puerta se abriese. Porque eso era lo que había decidido en aquellos 40 minutos, sin elaborarlo demasiado, con la misma lógica directa con la que afronto los problemas técnicos complejos. No confrontar esa noche. No con Pablo durmiendo en el sofá.
no sin ninguna prueba en la mano más allá de las palabras de un niño de 9 años que había repetido lo que alguien le había dicho. Un auditor no actúa sobre suposiciones, actúa sobre evidencias documentadas. Eso no significa que aquella noche estuviera tranquilo. Significa que aprendí hace mucho tiempo a separar lo que siento de lo que hago, y que esa separación en determinadas circunstancias es lo único que impide que una situación difícil se convierta en un desastre irreparable. Amparo llegó a las 10 menos cuarto. Escuché la llave en la cerradura desde el despacho, donde me había instalado con el ordenador encendido y un expediente abierto que no había leído ni una línea desde que subí del garaje. Entró con el abrigo puesto todavía y asomó la cabeza por la puerta del despacho, con esa expresión de rutina doméstica que en aquel momento me resultó tan extraña como si la viese por primera vez en la vida. Pablo ya está en el cuarto. Lo llevé cuando lo vi dormido en el sofá, dije sin levantar la vista del ordenador. Bien, respondió ella. ¿Comió algo? Pizza. Pidió la de siempre. Un intercambio de 4 frases completamente normal. Ella desapareció hacia el dormitorio. Yo seguí mirando la pantalla sin ver nada durante otros 20 minutos, hasta que escuché que la luz del baño se apagaba. Entonces cerré el ordenador. Me preparé para pasar la noche en el sofá del despacho, con la excusa de un informe urgente que requería madrugar, y no dormí prácticamente nada. A las 6:45 de la mañana siguiente, cuando el apartamento todavía estaba en silencio y la ciudad aún no había comenzado su ruido habitual, me senté frente al ordenador con un café y abrí la banca electrónica de la cuenta doméstica. Era la primera vez en más de 14 meses que accedía a ese portal. Lo que encontré no me sorprendió de una manera dramática. Me sorprendió de la manera mucho más perturbadora, en que sorprende algo que encaja perfectamente, que cierra con precisión, que completa un patrón que uno no buscaba, pero que reconoce de inmediato porque lleva décadas aprendiendo a leerlos. Las retiradas no eran grandes. Ese era exactamente el punto. Cualquier transferencia llamativa habría generado una conversación, una pregunta, un registro en mi memoria. Lo que había eran cantidades moderadas, distribuidas con una regularidad que no era exactamente constante, pero tampoco era aleatoria. 300 euros en octubre, 280 en noviembre, 420 en diciembre, justificables por las fiestas. Luego otra vez valores medios, espaciados, sin que ninguno de manera individual llamase la atención. Era, técnicamente, una de las estrategias de fraccionamiento más básicas que existen para mover dinero sin generar alertas. La llevo viendo en expedientes fiscales desde los años 90. Me recosté en la silla y miré el techo un momento. La persona que había diseñado ese sistema de retiradas sabía perfectamente lo que hacía, o había recibido orientación de alguien que lo sabía. Y en cualquiera de los dos casos, eso cambiaba la naturaleza de lo que tenía delante. Ya no era una infidelidad con un componente económico secundario. Era una operación planificada con 2 dimensiones paralelas, una sentimental y otra financiera, que habían avanzado simultáneamente durante al menos año y medio. Pasé las siguientes 2 horas reconstruyendo el historial completo desde el primer movimiento irregular que pude identificar. Tomé notas en papel, no en el ordenador, por razones que cualquier profesional de mi sector comprendería sin necesidad de explicación. Las cifras preliminares rondaban los 28.000 euros en el periodo que alcanzaba a ver directamente desde aquel acceso, aunque intuía que la cifra real era mayor y requería un análisis más profundo de los meses anteriores. Guardé las notas en el fondo de un cajón del despacho, debajo de una carpeta de informes de trabajo que Amparo nunca abría, porque los asuntos de la agencia le resultaban, según sus propias palabras, tan apasionantes como un manual de fontanería. Cuando Pablo se levantó a las 8 y entró en la cocina arrastrando las zapatillas con esa inercia matutina característica de los niños, yo ya tenía el desayuno preparado y la mochila revisada. No había ninguna señal en mi cara de lo que había encontrado aquella madrugada. Le pregunté si quería una tostada o cereales. Él dijo que cereales,
y estuvimos 10 minutos en la cocina con la radio encendida de fondo, hablando de un partido de fútbol del fin de semana anterior. Era una escena completamente ordinaria. Y precisamente por eso tenía un sabor que todavía no he aprendido a describir con exactitud. Hay una diferencia entre ignorar algo y saber que lo ignoras. La segunda opción tiene un coste que no aparece en ninguna columna de ningún balance, pero que se acumula de todas formas. Lo que me mantuvo funcional durante aquellos primeros días no fue la frialdad, como podría parecer desde fuera, fue la estructura, la misma que aprendí en aquellos años de oposiciones, donde el método era lo único que separaba el aprobado del suspenso por décimas. Primero defines el problema con exactitud. Luego, reúnes toda la información disponible antes de sacar conclusiones. Luego, actúas, y cuando actúas sobre terreno firme. Saltar antes de tener el terreno firme bajo los pies es el error que cometen los que pierden. Y yo no tenía ninguna intención de perder. Aquella tarde, desde el teléfono del trabajo, no desde el personal, busqué el nombre de Aurelio Hinojosa Bernal. Lo había conocido brevemente 3 años antes, en el contexto de un caso de fraude fiscal complejo en el que la agencia colaboró con investigadores externos. Un hombre de 58 años, exfuncionario de la Guardia Civil, con una reputación en el sector que los que sabíamos de estas cosas conocíamos bien. Meticuloso, discreto, con una manera de recopilar información que no dejaba flancos abiertos. Encontré su número en un directorio profesional y lo guardé sin llamar todavía. No era el momento. Primero necesitaba tener mis propios números completos antes de encargar nada a nadie. Lo que descubriría en los días siguientes, cuando profundizara en los registros con la metodología que la situación exigía, superaría con creces las cifras preliminares de aquella primera madrugada. Y lo que vendría después de eso, la capa que todavía no había alcanzado a ver, era la que cambiaría el significado de todo lo anterior de una manera que no estaba preparado para encontrar. Durante los 5 días siguientes, mantuve una rutina exterior absolutamente idéntica a la de cualquier otra semana. Salía a la misma hora, llegaba a los mismos turnos, saludaba a los mismos compañeros en los mismos pasillos. Comía en el mismo bar de la Plaza Mayor donde llevo años pidiendo el menú del mediodía. Regresaba al apartamento, cenaba con Amparo y con Pablo, revisaba la agenda escolar, apagaba la luz a las 11. Por fuera, el hombre que habitaba esa rutina era el de siempre. Por dentro, trabajaba. Dediqué las noches a reconstruir el cuadro financiero completo con una metodología que conozco mejor que ninguna otra. Clasificación cronológica, identificación de patrones, cruce de fechas con hechos concretos que podía recordar o verificar. Extraje los estados de cuenta de los últimos 24 meses. Los imprimí en el trabajo usando una impresora que no era la de mi despacho habitual y los llevé a casa en una carpeta anónima dentro del maletín. La cifra real no era 28.000 euros. Era 42.370 euros con 50 céntimos, distribuidos en 31 movimientos distintos a lo largo de 18 meses, ninguno superior a 2.000 euros de manera individual, con una cadencia que variaba lo suficiente para no generar ningún patrón demasiado reconocible a simple vista. Alguien con formación básica en contabilidad habría tardado semanas en detectarlo. Yo tardé 3 noches. 42.000 euros no es una cifra que se acumula por descuido. No son gastos del hogar que se fueron de las manos, ni caprichos que se justifican por impulso. 42.000 euros requieren decisión sostenida, requieren cálculo, requieren la convicción de que quien debería estar mirando no va a hacerlo. Era dinero que había salido de una cuenta que yo alimentaba mensualmente con el trabajo de 3 décadas y que había ido a parar a algún lugar que todavía no tenía documentado. Localizar ese destino fue el paso siguiente. Llamé a Aurelio Hinojosa Bernal un jueves por la mañana desde una cabina telefónica en la calle Santiago, algo que en pleno siglo XXI podría parecer excesivo, pero que cualquier profesional con experiencia en este tipo de asuntos entendería sin necesidad de justificación. Le expliqué la situación en términos precisos y sin ornamentos.
esposa, hijo, infidelidad confirmada por tercero involuntario, desvío financiero documentado, necesidad de verificar movimientos, identidad y actividades del individuo en cuestión. Aurelio escuchó sin interrumpir. Al final dijo: necesito una semana para los primeros resultados y necesito que usted no haga nada en ese tiempo. Le dije que no era la primera vez en mi vida que esperaba con los brazos quietos. Me respondió que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Mientras Aurelio trabajaba, yo continué con mi propia parte del análisis, la revisión de la memoria. Es un recurso que no aparece en ningún manual de auditoría, pero que, en la práctica, resulta tan valioso como cualquier documento impreso. Los hechos ya estaban en algún lugar de la cabeza, solo necesitaban ser releídos desde un ángulo diferente. El primer ejemplo que recuperé con nueva claridad fue el de las tardes de los lunes y miércoles. Amparo salía al gimnasio, o eso era el marco establecido, pero en 2 ocasiones separadas durante el invierno anterior yo había llegado antes de lo habitual y el apartamento estaba vacío, sin señales recientes de que nadie hubiese pasado por él, sin ropa de deporte en el baño, sin la botella de agua que ella siempre dejaba en la encimera al regresar. En ambas ocasiones había llegado bastante después de lo que el horario habitual justificaba, con una explicación diferente para cada tarde. Las recordaba. En aquel momento no las conecté. Ahora formaban una columna. El segundo hilo fue la reforma del cuarto de baño que Amparo había propuesto en el verano anterior y que yo había descartado por innecesaria. Ella no insistió. En retrospectiva, la falta de insistencia era más significativa que si hubiera presionado. Había encontrado otra vía de financiación para lo que quería hacer, y esa vía no requería mi aprobación. El tercero fue un fin de semana de octubre en que Amparo llevó a Pablo a casa de su madre en Laguna de Duero y regresó el domingo por la noche con una energía que en aquel momento interpreté como el resultado de haber descansado. Hay ciertos tipos de energía que uno aprende a distinguir con los años, pero solo cuando ya tiene razones para distinguirlos. El cuarto elemento tardé más en recuperarlo porque estaba enterrado bajo años de irrelevancia aparente. En una conversación telefónica que escuché de manera parcial casi 2 años atrás, Amparo había mencionado un nombre mientras yo pasaba por el pasillo. No presté atención porque los fragmentos de conversación ajena raramente tienen sentido fuera de su contexto. Pero el tono de aquella frase, la ligera disminución del volumen exactamente cuando mis pasos se acercaron a la puerta del dormitorio, eso sí lo guardé sin saber que lo guardaba. Tomás. El martes no puede ser. Ahora tenía contexto para esa frase. El quinto elemento fue el más incómodo de reconocer porque implicaba directamente una decisión mía. Aproximadamente 14 meses antes, Amparo me había pedido acceso de gestión exclusivo a la cuenta doméstica, argumentando que resultaba más eficiente que los dos tuviéramos que validar cada operación. Yo había accedido sin pensarlo 2 veces porque el argumento era razonable y porque en aquellos meses estaba gestionando simultáneamente 3 expedientes de fraude fiscal de cierta complejidad que consumían la mayor parte de mi capacidad de atención fuera del trabajo. Ella necesitaba la herramienta, yo se la entregué, y a partir de ese momento dejé de revisar lo que ocurría en esa cuenta, porque ya no recibía las notificaciones de movimiento en mi propio dispositivo. La solicitud de acceso exclusivo y el inicio de las retiradas irregulares coincidían en el tiempo con una diferencia de menos de 1 mes. No era una coincidencia. Sé que a estas alturas quien escucha esto podría pensar que tardé demasiado en ver algo que estaba delante. Y tiene razón en pensarlo. Lo único que puedo decir en mi descargo es que la confianza no es una debilidad en sí misma. Lo que la convierte en vulnerabilidad es cuando se entrega sin condiciones a alguien que ya ha decidido usarla como herramienta. Yo confiaba. Eso era real. Y la persona en quien confiaba lo sabía y lo había incorporado al plan. Aurelio me llamó al teléfono del trabajo 8 días después de nuestra conversación en la cabina. Su voz tenía el tono neutro de alguien que da información sin añadir valoración personal, algo que en un profesional de su trayectoria
es una forma de respeto hacia el cliente. Me dijo que tenía material suficiente para una primera reunión y que convenía hacerla fuera de la ciudad. Nos encontramos en una cafetería de carretera en las afueras de Tudela de Duero, un martes al mediodía, con Aurelio llegando 10 minutos antes que yo y sentado de espaldas a la pared con una carpeta de tamaño folio sobre la mesa. Abrió la carpeta sin preámbulos. Lo que encontré en aquellas páginas confirmaba lo que sospechaba en algunos puntos, pero lo que no esperaba ver estaba en las últimas hojas, y eso era algo que todavía no había alcanzado a imaginar en toda su dimensión. Aurelio Hinojosa era un hombre que hablaba poco y organizaba mucho. Tenía el tipo de silencio que desarrollan quienes han pasado años recopilando información que otras personas preferirían que no existiese. Un silencio funcional, no incómodo, que comunica más que muchas frases. Pidió un café solo, lo dejó enfriarse sin tocarlo, y empezó a hablar con la misma cadencia con la que imagino que redactaba sus informes. Primero los hechos verificados, luego las fechas, luego las implicaciones. Tomás Galindo Vera, 45 años, natural de Salamanca, residente en Valladolid desde hacía 4 años, consultor externo para una empresa de procesos empresariales con contrato eventual con varias instituciones públicas de Castilla y León, entre ellas organismos con los que la agencia tributaria mantenía acuerdos de colaboración periódica. Soltero, sin hijos registrados. Domicilio en un piso de la calle Gondomar, en el centro de Valladolid, a 11 minutos en coche del apartamento de la calle Recoletas. Aurelio deslizó la primera hoja hacia mí. Era una fotografía tomada desde un vehículo, con buena resolución a pesar de la distancia. Tomás Galindo entrando al portal de un edificio, luego otra, el mismo hombre saliendo del mismo portal, esta vez con ropa diferente, en un horario distinto. Luego una tercera que no necesitó explicación, Amparo, en la acera frente a ese portal, un martes por la tarde. Miré las 3 fotografías sin decir nada durante varios segundos. Fuera de la cafetería, pasó un camión de reparto que hizo vibrar levemente los cristales. El café de Aurelio seguía sin tocarse. «Hay más», dijo él. La segunda sección del informe contenía algo que no esperaba encontrar con ese nivel de detalle. Un rastreo de gastos vinculados al domicilio de Tomás Galindo en los últimos 12 meses. Aurelio lo explicó sin entrar en los procedimientos específicos que lo habían hecho posible. Y yo no le pregunté porque en este tipo de trabajo hay cosas que funcionan mejor sin ser nombradas. Lo que el rastreo mostraba era una reforma parcial del piso de la calle Gondomar, realizada entre enero y abril del año anterior. Suelo nuevo en el salón y en el dormitorio principal, pintura integral, instalación de una cocina que no era la que figuraba en el catastro cuando Tomás Galindo firmó el contrato de alquiler. El presupuesto de esa reforma, según los documentos que Aurelio había conseguido localizar, ascendía a algo más de 22.000 euros. 22.000 euros de un piso que Tomás Galindo alquilaba. Un piso que no era suyo. Una reforma que, lógicamente, tampoco salió de su bolsillo. Crucé mentalmente ese número con el historial de retiradas que había reconstruido en las noches anteriores. La coincidencia de períodos era exacta. Las retiradas más concentradas de la cuenta doméstica se agrupaban precisamente en los meses de enero a mayo del año anterior, con un volumen que encajaba con lo que estaba leyendo en aquel papel. No era una correlación aproximada, era una correspondencia directa que cualquier perito habría calificado de inequívoca. El dinero que yo había transferido mes a mes durante años para pagar facturas del hogar, para la alimentación, para los gastos ordinarios de una familia, había financiado la reforma del piso donde vivía el amante de mi esposa. Hay momentos en los que la mente no genera emoción inmediata, porque el dato es tan preciso, tan absolutamente concreto, que el sistema emocional no encuentra por dónde entrar. Solo hay información. Y la información en ese instante era esta: 42.370 euros, 18 meses, 31 movimientos, 22.000 de ese total destinados directamente a una reforma que yo nunca autoricé, en un domicilio que yo nunca visité, para una persona cuyo nombre
no debería haber significado nada para mí. Pero había una tercera parte en el informe, y fue la que Aurelio dejó para el final con la naturalidad de quien sabe que lo más difícil siempre va al cierre. Tomás Galindo Vera no era un amigo de la infancia de Amparo. No había ningún registro, ninguna conexión verificable entre los dos que fuera anterior al año 2022, ningún contacto común en su ciudad de origen, ninguna referencia escolar, ningún vínculo familiar cruzado. El relato de la infancia compartida era una construcción sin fundamento, una coartada biográfica diseñada para darle a ese nombre una presencia natural en nuestra vida antes de que tuviese ninguna. El primer contacto documentado entre Amparo y Tomás Galindo correspondía a una fecha que Aurelio señaló con el dedo en la página sin decir nada. El mismo mes en que Rodrigo había organizado la cena corporativa a la que yo había llevado a Amparo sin darle mayor importancia. La misma noche, la misma mesa, el mismo apretón de manos que duró 2 segundos más de lo necesario y que yo no vi porque estaba mirando hacia otro lado. Amparo no lo conocía de antes. Lo había elegido allí, delante de mí. Doblé el informe con cuidado y lo guardé en la carpeta que había llevado para ese fin. Miré a Aurelio y le dije que necesitaba el material completo en formato que pudiese ser presentado ante un tribunal. Él asintió, como si lo hubiese esperado desde el principio. Pagué los 2 cafés, el suyo seguía sin tocar. De regreso a Valladolid por la autovía, con el campo castellano extendiéndose plano y seco a ambos lados, tuve uno de esos momentos que no encajan bien con la imagen de hombre metódico y frío que probablemente estoy proyectando a lo largo de todo este relato. Tuve que detener el coche en el arcén, porque de repente las manos dejaron de responder con la firmeza que yo les pedía. No lloré, pero estuve muy cerca. Pensé en Amparo a los 32 años, cuando Pablo tenía pocos meses y había pasado 3 noches seguidas sin dormir más de 2 horas, y yo la encontré una mañana sentada en la cocina con el niño en brazos y una expresión de agotamiento tan absoluto que sin decir nada me senté a su lado y le quité al bebé y le dije que durmiese, que yo me quedaba. Durmió 4 horas seguidas. Cuando se despertó bajó a la cocina con los ojos todavía hinchados y me dijo en voz baja, sin dramatismo, «No sé qué haría sin ti». Lo dijo de una manera que yo guardé, sin saber que lo guardaba, como se guardan las cosas que uno no cree que vayan a necesitar revisión. No lo cuento para justificar nada. Lo cuento porque sería deshonesto presentar 26 años como una suma uniforme de traición y cálculo. Hubo cosas reales. Hubo momentos que fueron exactamente lo que parecían. Y eso, paradójicamente, era lo que hacía más difícil sostener la frialdad que la situación requería. No estaba destruyendo algo que había sido solo una mentira. Estaba destruyendo algo que en parte había sido verdad y que alguien decidió en algún momento que ya no valía lo suficiente para conservarlo. Esa distinción no cambia nada de lo que hice después, pero cambia el peso con el que lo hice. Arranqué el coche cuando las manos volvieron a ser mías. Tenía una reunión con la abogada Montserrat Vergara al día siguiente por la mañana, y lo que le llevaría a esa reunión era suficiente para comenzar a mover piezas en un tablero que Amparo todavía no sabía que existía. Quedaban semanas de normalidad fingida, y lo que estaba a punto de construir en silencio era precisamente lo que ella nunca había considerado posible, que el hombre al que había subestimado por demasiado ocupado, demasiado enfocado en el trabajo, demasiado confiado para mirar a su alrededor, estaba mirando. Había estado mirando desde la noche en que un niño de 9 años, con voz más tranquila que cualquier adulto de la sala, le hizo las 2 preguntas que cambiaron todo. El despacho de la doctora Montserrat Vergara Peña estaba en un edificio de la calle Núñez de Arce, en una planta segunda con ventanas que daban a un patio interior donde crecía un naranjo que en aquella época del año todavía no tenía fruto. Lo recuerdo porque mientras esperaba en la sala de visitas, con la carpeta sobre las rodillas y la vista fija en ningún sitio, ese árbol era lo único en lo que podía concentrarme sin que la mente empezase a moverse en direcciones que todavía no era el momento de explorar.
Montserrat Vergara tenía 48 años y una manera de sentarse frente al cliente que transmitía algo difícil de describir con exactitud. No era frialdad, pero tampoco era calidez. Era precisión. La precisión de alguien que ha escuchado suficientes historias como la mía para saber exactamente qué información necesita y en qué orden, sin que el peso emocional del relato interfiera en la eficiencia del proceso. Le entregué la carpeta. La revisó en silencio durante varios minutos, pasando las páginas con una calma que yo agradecí, porque no necesitaba reacciones, necesitaba análisis. Cuando llegó al final, cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y dijo: «Todo esto es utilizable, pero la solidez del caso depende de que no haya ningún movimiento prematuro que le dé margen a la otra parte para reorganizarse. ¿Está en condiciones de mantener la situación doméstica sin alteraciones durante varias semanas más?». Le dije que sí. Me miró un segundo antes de responder: «Bien, entonces trabajemos». Lo que construimos en aquellas semanas fue, desde el punto de vista técnico, un expediente de divorcio por causa de infidelidad documentada con reclamación patrimonial por apropiación indebida de fondos conyugales. Montserrat fue muy precisa en la terminología desde el principio, lo cual me pareció correcto. Nombrar las cosas con exactitud no las hace más dolorosas, solo más manejables. El daño ya estaba hecho. Lo que quedaba era delimitarlo con precisión suficiente para que ningún tribunal pudiera ignorarlo. Acordamos 3 líneas de trabajo paralelas. La primera era la documentación del desvío financiero, que yo ya tenía prácticamente completada. La segunda era el informe de Aurelio, que en su versión definitiva incluiría registros fotográficos con fecha y hora, verificación de domicilios y un análisis de la cronología de la relación. La tercera era la situación de la vivienda familiar. El apartamento de la calle Recoletas estaba a nombre de los dos, y Montserrat necesitaba un avalúo actualizado y la documentación de la hipoteca para calcular con exactitud los derechos de cada parte. Salí de aquel despacho con una lista de gestiones concretas y un calendario de reuniones de seguimiento. Era la primera vez desde la tarde en que Pablo llegó del colegio que tenía algo que se parecía a un plan con estructura visible. No alivio exactamente, pero sí algo más firme bajo los pies. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de sostener, no por lo que ocurría fuera, sino por lo que exigían por dentro. Cenar cada noche en la misma mesa, responder cuando Amparo hablaba, escuchar sus comentarios sobre el colegio de Pablo, sobre una película que había visto, sobre una vecina del 4º piso con la que había discutido por el uso del ascensor. Responder con el registro de siempre, neutro, funcional, sin exceso de calor, pero sin señales de ruptura. Era una actuación sostenida que requería una energía que no venía del cuerpo, sino de algún lugar más profundo, y que se renovaba cada mañana con la misma disciplina con la que uno sale a trabajar aunque no tenga ganas. Amparo, durante todo ese periodo, no dio ninguna señal de sospecha. Y eso, que en apariencia debería haber resultado tranquilizador, tenía en realidad el efecto contrario. Era la confirmación de que llevaba tiempo viviendo con la misma normalidad fingida que yo ahora imitaba, y que lo hacía con una facilidad que indicaba práctica. El momento que más cerca estuvo de desestabilizar todo el plan ocurrió un viernes por la tarde. Yo había dejado en el bolsillo interior de la chaqueta del traje gris, por descuido inexcusable, una nota escrita a mano con el nombre de Montserrat Vergara y un número de referencia del expediente. Una nota de 3 líneas que no decía nada incriminador de manera directa, pero que en el contexto adecuado habría sido suficiente para alertar a cualquier persona con algo que ocultar. Amparo cogió esa chaqueta del respaldo de la silla del despacho porque la necesitaba para alcanzar algo en el armario de encima, y mientras la sostenía, el papel cayó al suelo. Lo recogió, lo leyó. Yo lo vi desde la puerta del despacho y sentí algo que no era exactamente miedo, sino una versión más fría de él, algo que se instala en la base del estómago y no genera movimiento, sino parálisis de un segundo. Antes de que ella pudiera procesar lo que tenía en la mano,
dije con la naturalidad más calculada de toda aquella operación. Eso es de un cliente. Tiene un problema tributario con una sociedad que tiene activos en litigio y me recomendaron a esa letrada para una consulta. Lo llevo semanas postergando. Amparo miró el papel un momento más. Lo dejó sobre el escritorio. Pensé que no os podíais mezclar con asuntos privados, dijo, sin demasiado interés real en la pregunta. No es un asunto mío. Es orientación para él. Hay una diferencia. Asintió con la indiferencia de quien pregunta por llenar el silencio, no por obtener información, y salió del despacho. Yo esperé hasta escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de guardar el papel en el fondo del cajón donde ya tenía el resto de la documentación. Me quedé sentado un minuto sin hacer nada. Había funcionado, pero no podía permitirme otro descuido de ese tipo. A partir de esa tarde, toda la documentación del caso viajó únicamente en la carpeta del maletín de trabajo que Amparo jamás tocaba, y cualquier comunicación con Montserrat se realizó exclusivamente desde el teléfono fijo de la agencia o desde una cabina, nunca desde el móvil personal. Fue también durante esas semanas cuando llamé a Rodrigo, no para contarle todo, todavía no era el momento, sino para verificar de manera indirecta un detalle que necesitaba confirmar antes de que Montserrat presentase el expediente completo. Le pregunté, con la excusa de un comentario de trabajo, si recordaba el nombre completo de los colaboradores externos de aquella cena de 2 años atrás. Rodrigo tardó un momento y luego dijo, el de la consultora de procesos era Galindo, Tomás Galindo. ¿Por qué? Le dije que creía haberlo visto mencionado en un expediente y quería verificar si era el mismo. Rodrigo no hizo más preguntas. Era un hombre que sabía cuándo no insistir. Colgué con la última confirmación que necesitaba. Todas las piezas estaban en su lugar. La documentación financiera, el informe de Aurelio, la cronología completa de la relación, la prueba de que la coartada biográfica de Amparo era una fabricación. Montserrat tenía el expediente. Aurelio había entregado su informe definitivo. El avalúo de la vivienda estaba en proceso. Solo quedaba elegir el momento. Y el momento, como cualquier decisión que se toma sobre terreno verdaderamente firme, no iba a llegar por impulso. Iba a llegar cuando todo estuviese exactamente en su sitio, sin flancos abiertos y sin posibilidad de retroceso para ninguna de las dos partes. Amparo seguía cenando en la misma mesa, hablando de la vecina del 4º piso y de las notas del colegio de Pablo, completamente ajena a lo que se había construido en silencio durante semanas a su alrededor. Esa confianza que todavía tenía era, sin que ella lo supiese, la última ventaja que le quedaba. Y estaba a punto de agotarse. Hay una diferencia entre saber que algo duele y sentirlo. Durante semanas había funcionado con la eficiencia de quien ha convertido el dolor en combustible, transformando cada descubrimiento en un elemento más del expediente, cada traición en una línea adicional de documentación. Era un mecanismo de defensa que reconozco ahora con más claridad de la que tenía entonces, y que cumplió su función mientras la situación lo requirió. Pero los mecanismos de defensa tienen límites. Y el mío llegó un jueves por la noche, de la manera más silenciosa e inesperada posible. Pablo había tenido taller de plástica esa tarde en el colegio. Lo supe porque cuando fui a apagar la luz de su cuarto, después de que Amparo se retirara al dormitorio, encontré sobre la mesilla una hoja doblada que había caído del bolsillo del uniforme al quitárselo. La recogí con la intención de dejarla encima de la mochila para que no se olvidase. La desplegué sin pensar. Era un dibujo a lápiz de colores, del tamaño de un folio, con esa mezcla característica de torpeza técnica y precisión emocional que tienen los trabajos de los niños de 9 años. Una casa con tejado triangular, un sol en la esquina superior derecha, con rayos trazados con regla. Delante de la casa 3 figuras, una alta a la izquierda, una alta a la derecha y una pequeña en el centro con los brazos extendidos hacia las 2 grandes. Debajo, con la letra aún insegura pero legible, Pablo había escrito 3 palabras: mamá, papá, Pablo. Me quedé de pie en el umbral de su cuarto,
con aquel papel en las manos durante un tiempo que no supe medir. Pablo dormía de lado, con el edredón subido hasta la barbilla, la respiración lenta y regular de quien no tiene todavía ningún peso que le dificulte descansar. En su cara no había ningún rastro de lo que había visto aquella tarde de miércoles varias semanas atrás, ni de las conversaciones que sin duda habría escuchado sin que nadie se las dirigiese. Los niños absorben lo que los adultos creen haber ocultado. Lo guardan en algún lugar al que no tienen acceso verbal todavía y lo procesan a su manera, que a veces consiste simplemente en dibujar lo que quisieran que fuera verdad. Doblé el papel con cuidado. Lo dejé en el mismo sitio donde lo había encontrado. Apagué la luz y cerré la puerta. Entré al baño del pasillo, no al del dormitorio principal, y cerré también esa puerta con el pestillo. Me senté en el suelo con la espalda contra la bañera y las rodillas dobladas, y me quedé en esa posición sin hacer nada durante un tiempo largo. El suelo de grés estaba frío incluso a través de la ropa. La bombilla del techo tenía un zumbido tenue que en circunstancias normales nunca habría notado, y que aquella noche resultaba perfectamente audible. No hubo ningún derrumbe dramático. No fue como en las películas. Fue algo más parecido a una presión que lleva semanas acumulándose hasta que el recipiente ya no puede contenerla, y que cuando finalmente sale, no lo hace con ruido, sino con un agotamiento que se extiende por el cuerpo como agua fría. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin que yo tomase ninguna decisión al respecto, y las dejé porque no había nadie delante a quien proteger de ellas. Pensé en los 26 años, no en los últimos meses, no en las cifras del expediente, ni en las fotografías del informe de Aurelio. En los 26 años enteros, con todo lo que contenían. Las noches de guardia cuando Pablo era recién nacido y yo me levantaba sin que nadie me lo pidiese porque no sabía hacer otra cosa. Los veranos en la casa de los padres de Amparo en Zamora, donde su padre y yo jugábamos al dominó después de cenar con esa complicidad silenciosa de dos hombres que no tienen mucho en común, pero que se respetan. La tarde en que aprobé el ascenso a senior en la agencia y llegué a casa con una botella de cava que no era cara, pero que en aquel momento representaba algo, y Amparo lo descorchó en la cocina y brindamos los dos solos, porque Pablo todavía no existía y no había nadie más a quien llamar a esa hora. Esos momentos habían existido. Eso era lo que hacía todo más complicado de lo que cualquier expediente podía reflejar. Me pregunté en voz tan baja que no era propiamente voz sino pensamiento con sonido mínimo, si 2 décadas y media de construcción compartida merecían el final que yo estaba preparando. No porque dudase de lo que Amparo había hecho, eso era irreversible y estaba documentado al centavo, sino porque el final que yo preparaba no era solo el fin de algo malo, era también el fin de todo lo que había sido real antes de que lo malo comenzase. Y esas dos cosas no se podían separar quirúrgicamente sin que el corte alcanzase a ambas. No encontré respuesta que me consolase. No la busqué con demasiada insistencia porque en el fondo sabía que no existía. Lo que sí existía era Pablo, el dibujo sobre la mesilla, las 3 figuras con los brazos extendidos hacia los lados y el sol con rayos trazados con regla. Ese dibujo no era un argumento para detenerme, era exactamente el argumento contrario. Un niño que a sus 9 años todavía dibujaba la familia como quería que fuese, era un niño que merecía crecer con al menos uno de los 2 padres que le debían honestidad. Y yo no podía darle honestidad si continuaba viviendo dentro de una estructura construida sobre una mentira que ya no podía sostener más. Cuando me levanté del suelo, el frío del grés se quedó en los huesos varios minutos más. Me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo el tiempo justo para asegurarme de que no había ninguna señal visible de lo que había ocurrido en los últimos 40 minutos y abrí el pestillo. El pasillo estaba oscuro y en silencio. El apartamento entero respiraba con la quietud de las horas pequeñas. Fui al despacho, encendí solo la lámpara de mesa y estuve sentado sin hacer nada durante un rato. Luego abrí el cajón, saqué las notas del caso y las revisé una vez más. No porque necesitase repasar los datos,
sino porque necesitaba recordar para qué estaba haciendo todo aquello. La respuesta estaba en aquellas páginas con la misma claridad que cuando las había escrito. 42.370 euros, 18 meses. Un hombre en un portal de la calle Gondomar. Una coartada biográfica construida desde cero. Una cuenta administrada en exclusiva por alguien que ya había tomado su decisión mucho antes de que yo tomase la mía. La duda que había sentido en el suelo del baño no desapareció aquella noche. Sería deshonesto decir que lo hizo. Se quedó en algún lugar lateral, como se quedan las cosas que uno ha procesado sin resolver del todo, y de vez en cuando, en los días siguientes, la notaba sin poder ignorarla por completo. Pero no me detuvo. Cuando Montserrat me llamó al día siguiente para confirmar que el expediente estaba listo para ser presentado en cuanto yo diera la orden, le dije que esperase hasta el lunes siguiente. Quería pasar un fin de semana más con Pablo, sin que nada hubiese cambiado todavía en la superficie. Un fin de semana con los bocadillos de jamón serrano del domingo y el fútbol por la mañana, y las zapatillas arrastrando por el pasillo. Un último domingo ordinario antes de que nada pudiese volver a serlo. Elegí un martes. No fue casualidad. Los martes Amparo no tenía ningún compromiso establecido por las tardes. Pablo salía del colegio a las 5 y entre la 1 y las 4:30 el apartamento era nuestro sin posibilidad de interrupciones externas. Era también el día de la semana que más veces había aparecido en los registros del informe de Aurelio como día de actividad documentada entre Amparo y Tomás Galindo. Quería que ese detalle estuviera presente en el ambiente aunque no lo dijera en voz alta. La noche anterior preparé la carpeta con un orden específico, no cronológico, sino narrativo. Primero las pruebas de la relación, luego la documentación financiera, luego el análisis de la coartada biográfica. Cada sección separada por un índice manuscrito. Era el mismo sistema que usaba para estructurar los expedientes de mayor complejidad en la agencia. Presentar la información de manera que cada página que se voltea añada peso al conjunto, sin que la parte que la recibe tenga margen para encontrar un punto de apoyo entre un documento y el siguiente. Llamé a Amparo al móvil a las 12:15, desde el teléfono del trabajo, y le dije que necesitaba que estuviera en casa a la 1 porque tenía que hablar con ella sobre un asunto relacionado con la hipoteca. No era completamente falso. La hipoteca era uno de los elementos del expediente. Usé ese tono neutro y ligeramente administrativo que ella asociaba con los asuntos que yo consideraba trámites, el mismo tono que había mantenido durante semanas para no generar ninguna alarma. Llegué al apartamento a la 1:10. Puse la carpeta sobre la mesa del salón, en el centro, con la misma naturalidad con la que se deja un objeto que lleva días en ese lugar. Preparé 2 vasos de agua. Me senté en el sillón que quedaba frente al sofá, no en el sofá, porque necesitaba esa distancia física para mantener el registro que la situación exigía. Amparo entró a la 1:04. Llevaba el abrigo puesto todavía, las llaves en la mano. Miró la carpeta sobre la mesa y luego me miró a mí, y en ese segundo vi algo cruzar por su cara que era demasiado rápido para llamarlo reconocimiento, pero demasiado específico para ser indiferencia. Una fracción de segundo, suficiente. «Siéntate», le dije. Se sentó en el sofá con el abrigo todavía puesto, las llaves sobre el cojín a su lado, sin quitarle los ojos de encima a la carpeta. Abrí la primera sección sin introducción previa. Deslicé hacia ella la primera fotografía del informe de Aurelio. Tomás Galindo entrando al portal de la calle Gondomar. Fecha y hora impresas en el margen inferior. No dije nada. Esperé. Amparo miró la fotografía. El color de su cara cambió de una manera que no requería interpretación. «Leandro, yo puedo explicar, hay más», dije, y deslicé la segunda fotografía. Lo que siguió durante los primeros minutos fue el ciclo que Montserrat me había anticipado con una precisión que en aquel momento me pareció casi clínica, pero que ahora entiendo que provenía de la experiencia. Negación inicial, breve y poco convencida, seguida de una búsqueda rápida de una versión alternativa de los hechos que pudiera sostenerse ante lo que tenía delante.
Amparo probó dos versiones distintas en menos de 4 minutos. La primera era que aquello no era lo que parecía. La segunda era que había sido un error, que había terminado, que no tenía importancia real. Para la primera versión estaban las fotografías. Para la segunda estaban los extractos bancarios. Cuando abrí la segunda sección de la carpeta y coloqué ante ella la tabla de movimientos de la cuenta doméstica, con cada retirada marcada y el total subrayado al final, el silencio que se instaló en el salón fue completamente diferente al de los minutos anteriores. No era el silencio de quien busca argumentos, era el silencio de quien ya no los tiene. 42.370 euros, dije. En 18 meses, 31 movimientos, ninguno lo suficientemente grande para que yo lo detectase de manera individual. ¿Alguien te explicó cómo hacerlo o lo dedujiste sola? En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. Amparo había dejado las llaves en el cojín y ahora tenía las manos juntas sobre el regazo. La expresión de su cara había completado la transición desde la negación hasta algo que era mezcla de cálculo y derrumbe, como una estructura que todavía aguanta en pie, pero que ya no puede ocultar las grietas. Leandro, por favor, escúchame. Abrí la tercera sección. Le puse delante el análisis de cronología que Aurelio había preparado, las fechas del inicio de la relación, el punto de origen documentado. Y entonces dije algo que había ensayado mentalmente varias veces, sin saber cómo iba a resonar en voz alta. Tomás Galindo no es un amigo de tu infancia. No hay ningún registro de ningún vínculo entre los dos anterior a la cena de trabajo de hace 2 años. La noche en que Rodrigo nos presentó a todos en aquella mesa, tú estabas sentada a 2 sillas de distancia y yo estaba mirando hacia otro lado. Lo elegiste allí, Amparo, con la servilleta todavía en el regazo, con la copa de vino a medio terminar. La rabia llegó entonces. No la había esperado tan limpia, tan sin gradación previa. Se puso de pie, dejó caer las llaves al suelo sin recogerlas y habló con una intensidad que en otro contexto habría resultado desproporcionada, pero que en aquel momento entendí como la reacción de quien ha perdido todos los puntos de apoyo argumentales y solo le queda la emoción como territorio. Me dijo que yo nunca había estado presente, que había construido una vida entera de ausencias justificadas por un trabajo que quería más que a su propia familia, que ella había esperado durante años a que algo cambiase y que nada había cambiado nunca, que no me lo reprochaba, pero que también tenía derecho a algo más que lo que yo le había dado. La escuché, toda la frase, hasta el final, sin interrumpir. Cuando terminó, le dije con la misma calma con la que había empezado: tienes razón en parte de lo que dices. Trabajé demasiado. Llegué tarde demasiadas noches. Hay cosas que no hice bien y que reconozco sin que nadie me lo exija. Pero ninguna de esas cosas justifica 42.000 euros. Ninguna justifica que mi hijo llegase del colegio con una pregunta que ningún niño de 9 años debería tener que hacer. Esa frase la detuvo. Se sentó de nuevo, esta vez sin el abrigo, que se había quitado en algún momento de los últimos minutos sin que yo lo hubiese registrado. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba todavía. Miraba la carpeta sobre la mesa, con la expresión de alguien que acaba de comprender que el terreno que pisaba no era el que creía. Le informé entonces de que Montserrat Vergara había sido contratada como mi representación legal, que el expediente de divorcio estaba preparado y que sería presentado formalmente esa misma semana, que la reclamación patrimonial por los fondos desviados formaba parte del proceso, que el apartamento de la calle Recoletas estaba incluido en el acuerdo que Montserrat propondría y que si Amparo consideraba oportuno buscar representación propia antes de recibir la documentación oficial, ese era el momento. El desespero llegó después de la rabia, como Montserrat había anticipado. Amparo habló de Pablo, de lo que un divorcio le haría, de la posibilidad de resolver las cosas de otra manera, de que lo que había ocurrido podía quedar atrás si los dos tomaban decisiones distintas a partir de ese momento. Habló con una urgencia que en otras circunstancias habría sido conmovedora. Le respondí que Pablo era precisamente la razón por la que aquella conversación estaba ocurriendo,
con documentación sobre la mesa y no con una discusión en el pasillo, y que su bienestar seguiría siendo mi prioridad absoluta, independientemente de lo que ocurriese entre nosotros dos. Recogí la carpeta, me levanté. Antes de salir del salón me detuve un momento, no por dramatismo, sino porque había una cosa más que quería decir, y que no formaba parte de ningún expediente ni de ningún argumento legal. Me giré y le dije en voz baja: «El martes». Escuché tu voz bajar exactamente cuando mis pasos se acercaron a la puerta. Guardé ese momento sin saber para qué. Ahora lo sé. Ella no respondió. Salí del apartamento con la carpeta bajo el brazo y bajé las escaleras a pie, sin esperar el ascensor. En la calle hacía el frío seco de Valladolid en esa época del año, y lo sentí en la cara como algo que no era desagradable, sino simplemente real, sin interpretación posible. Llamé a Montserrat desde la cabina de la esquina y le dije que podía presentar el expediente cuando estimase oportuno. «¿Cómo ha ido?», preguntó ella. «Como tenía que ir», respondí, y eché a andar hacia el aparcamiento con el paso de alguien que tiene todavía mucho que resolver, pero que por primera vez en semanas sabe con exactitud en qué dirección está caminando. Los procesos judiciales no tienen la dramaturgia que uno imagina cuando todavía no los ha vivido desde dentro. No hay momentos de revelación pública ni escenas de enfrentamiento solemne ante un magistrado que escucha con gravedad cinematográfica. Son en su mayor parte una sucesión de documentos, plazos, notificaciones y reuniones en despachos donde el café siempre está frío y las esperas en los pasillos se miden en horas que nadie devuelve. Lo que nadie advierte antes de vivirlo es el agotamiento burocrático de tener razón documentada, el trabajo de demostrar lo que ya sabes, en el formato que el sistema exige, con los tiempos que el sistema impone sin consultar a nadie. Montserrat Vergara presentó el expediente completo en el juzgado de primera instancia de Valladolid la primera semana de abril. La demanda contenía 3 componentes diferenciados: la solicitud de divorcio por ruptura matrimonial, la reclamación patrimonial por apropiación indebida de fondos de la cuenta conyugal y la petición de custodia compartida de Pablo con régimen que priorizase su estabilidad escolar. Montserrat me había explicado desde el principio que la reclamación patrimonial era la parte más sólida del caso porque descansaba sobre documentación bancaria objetiva sin interpretación posible y que la custodia dependería en mayor medida de la valoración judicial sobre el entorno de cada progenitor. La representación de amparo optó por una estrategia de dilación sistemática, objeciones de procedimiento en cada fase, solicitudes de ampliación de plazos, impugnaciones menores que no afectaban al fondo, pero que consumían tiempo. Era una táctica legítima y reconocible. El inconveniente desde la perspectiva de quien la aplicó era que la parte contraria era un auditor con décadas de experiencia en expedientes complejos y una resistencia burocrática que pocos habrían querido poner a prueba. Cada objeción recibió respuesta documentada antes del plazo calculado. El expediente no tenía flancos abiertos. Montserrat lo había construido así desde el primer día. El proceso duró 6 meses y 19 días desde la presentación hasta la sentencia definitiva. La custodia de Pablo quedó establecida como compartida con semanas alternas y la residencia principal fue fijada en el apartamento de la calle Recoletas, adjudicado a Leandro Ibáñez Fuentes como parte del acuerdo patrimonial. Amparo recibió una compensación económica calculada sobre su participación legal en el valor del inmueble, descontados los fondos reclamados. La reclamación patrimonial fue estimada parcialmente. El juzgado reconoció 27.800 euros como cantidad recuperable dentro del proceso civil, con el resto sujeto a un procedimiento complementario que Montserrat recomendó tramitar de forma separada. No fue una restitución completa. Ella me lo había anticipado sin eufemismos. Los procesos de recuperación por apropiación en contexto conyugal raramente alcanzan el 100%, porque el sistema aplica criterios de proporcionalidad que no siempre coinciden con la lógica del daño real. Lo que sí fue completo e inapelable fue el reconocimiento formal de los hechos.
Amparo abandonó el apartamento en octubre, 3 semanas después de la sentencia. Encontré semanas después, en el fondo de un cajón de la cocina, una fotografía de nuestra boda que yo no recordaba en ese formato. Pequeña, ligeramente descolorida, los dos en el exterior de la iglesia de Santiago Apóstol con el sol de septiembre detrás. La guardé sin tirarla y sin mirarla demasiado tiempo. Hay objetos que no requieren una decisión inmediata. Rodrigo fue enterándose del cuadro completo de manera gradual, a través de conversaciones que fui teniendo con él a lo largo de los meses del proceso. Cuando finalmente tuvo toda la información, su reacción no fue de escándalo, sino de una indignación contenida y muy precisa. Había sido él quien organizó aquella cena, quien presentó a Tomás Galindo en aquella mesa, quien puso los elementos en contacto sin saber lo que estaba haciendo. Eso le pesaba de una manera que yo no le pedí que resolviese, pero que él decidió resolver por cuenta propia. Investigó los términos exactos del contrato de colaboración entre la consultora de Tomás Galindo y los organismos vinculados a la agencia. Encontró una cláusula de incompatibilidad por conflicto de intereses que prohibía a los consultores externos mantener relaciones de cualquier naturaleza con personal vinculado a las instituciones contratantes o con sus familiares directos. Era lenguaje estándar en ese tipo de acuerdos, redactado con amplitud suficiente para cubrir exactamente la situación documentada. Rodrigo llevó el asunto al responsable de contratos con un informe de 2 páginas, sin denuncia pública, sin procedimiento visible. Solo los hechos y la cláusula aplicable puestos en el mismo documento. El contrato de Tomás Galindo fue rescindido en diciembre por incumplimiento de las condiciones de incompatibilidad. Una carta certificada y un contrato que dejó de existir. Rodrigo me lo comunicó en una llamada breve desde su despacho. Está hecho. Colgó sin añadir nada más. No necesitaba añadir nada. No investigué qué fue de Tomás Galindo después de aquello. No tenía ningún interés en seguir el rastro de alguien que ya no formaba parte de ningún expediente activo en mi vida. Las primeras semanas de custodia compartida tuvieron una textura completamente nueva, no por dificultad logística, sino por el contraste entre las semanas con Pablo y las semanas sin él. El apartamento con él dentro era más ruidoso, más desordenado, más vivo. Sin él, la quietud tenía un peso que al principio no sabía cómo ocupar y que llené durante meses con trabajo adicional, por inercia, más que por necesidad real. Pablo se adaptó con esa capacidad que tienen los niños para encontrar equilibrio en las condiciones que se les presentan, siempre que al menos uno de los adultos de su entorno mantenga una consistencia que ellos puedan reconocer. Los bocadillos de jamón serrano de los domingos continuaron. El fútbol por las mañanas continuó. Las tardes en que llegaba callado del colegio y no quería hablar, yo tampoco hablaba, y ese silencio compartido siguió siendo nuestro idioma más honesto. Había momentos en que lo observaba hacer los deberes en la mesa del salón y recordaba el dibujo de las 3 figuras con el sol de rayos trazados con regla, y pensaba que ninguno de los dos sabíamos todavía del todo qué hacer con esa imagen. No es algo que se resuelve, es algo que se lleva. Lo que no podía ver entonces, sentado frente a ese niño de 9 años que comía sin levantar la vista del cuaderno, era lo que vendría 10 años después. Las palabras que pronunciaría un día en un restaurante con una calma tan construida y tan ajena que yo reconocería de inmediato de dónde provenía. Pero eso todavía no había ocurrido. En aquel momento solo había un hombre de 53 años en un apartamento de la calle Recoletas, con el parqué oscuro y la calefacción que nunca terminaba del todo en enero, preparando 2 tazas de leche con cacao antes de que su hijo cerrase el cuaderno de deberes. Y por primera vez en mucho tiempo, los números cerraban. Los 10 años que siguieron no fueron una caída en vertical, fueron algo más parecido a la erosión, gradual, casi imperceptible en sus etapas individuales, imposible de ignorar cuando uno mira el conjunto desde la distancia. Esa es la naturaleza de ciertos procesos que no tienen un momento único de ruptura, sino una acumulación silenciosa de pequeños alejamientos, cada uno justificable por sí solo.
cada uno insuficiente para explicar por sí solo el resultado final. Los primeros años de custodia compartida funcionaron con la estabilidad que yo me había propuesto mantener. Pablo crecía con la irregularidad normal de quien habita dos hogares distintos, con dos estilos de vida distintos y dos versiones ligeramente diferentes de la misma historia. Lo vi hacerse adolescente con esa combinación de torpeza física y seriedad inesperada que tienen los chicos que observan más de lo que hablan. Seguía llegando a veces callado, seguía respondiendo con monosílabos cuando algo le pesaba, seguía siendo más fácil de leer en silencio que en conversación. Pero algo fue cambiando a partir de los 14 años, de manera tan gradual que al principio lo interpreté como el ajuste natural de un adolescente encontrando su propia voz. Los fines de semana en el apartamento de la calle Recoletas empezaron a contraerse. Primero llegaba el domingo por la tarde en lugar del sábado por la mañana. Luego había compromisos con amigos que postergaban el cambio de custodia. Luego mensajes cortos que informaban de cambios de plan sin demasiada explicación. Yo los acepté con una flexibilidad que en aquel momento consideré adecuada para su edad y que ahora reconozco que también fue una forma de no enfrentar lo que ya era visible. Las frases que usaba cuando hablaba de mí, o que yo escuchaba de manera indirecta, a través de conversaciones mal contenidas, tenían una cadencia que no era suya. No me refiero al contenido, que podría haber sido elaborado por cualquier adolescente con resentimientos acumulados. Me refiero al ritmo, a la estructura, a ciertos giros específicos que yo había escuchado antes en otro registro, en otro contexto, pronunciados por otra persona en una tarde de martes, con una carpeta sobre la mesa del salón. Las palabras viajan, y cuando encuentran un receptor joven que todavía no tiene criterio para filtrarlas, se instalan como si fueran propias. A los 17, Pablo dejó de venir los fines de semana con la regularidad que el acuerdo de custodia establecía. Yo no lo reclamé judicialmente, podría haberlo hecho, y Montserrat me lo señaló como opción en una conversación breve. Decidí que no. Un hijo de 17 años, al que se obliga a estar en un lugar donde no quiere estar, no se convierte en un hijo más presente. Se convierte en un extraño que cuenta las horas. Preferí dejar la puerta abierta y esperar a que él eligiese cruzarla cuando estuviese preparado. No la cruzó de la manera que yo esperaba. La pasaba, en cambio, cuando necesitaba algo. La matrícula universitaria. El depósito del piso en Salamanca, donde fue a estudiar un grado de Administración y Dirección de Empresas que yo pagué con la misma disciplina con la que había pagado cada obligación de mi vida. Los libros del primer curso, el portátil, la mensualidad que transfería puntualmente el primer día de cada mes. No era generosidad estratégica. Era lo que correspondía hacer, y lo hice sin condiciones, porque el error de Amparo no era el error de Pablo, y yo no era capaz de confundirlos, aunque a veces resultase difícil mantener esa distinción. Lo que Pablo nunca llegó a comprender, o que comprendió pero eligió ignorar, es que hay una diferencia entre recibir apoyo y merecerlo, no en el sentido de que deba ganarse con resultados académicos ni con visitas programadas, sino en el sentido mucho más básico de que quien recibe algo de manera sostenida sin reconocerlo, desarrolla una relación con ese algo que no tiene nada que ver con el agradecimiento. Tiene que ver con el derecho. Y el derecho, cuando no ha sido ganado sino simplemente asumido, convierte al beneficiario en alguien que no agradece lo que tiene, sino que resiente lo que le falta. Pablo tenía 19 años cuando ocurrió lo que todavía me cuesta narrar, sin sentir el peso exacto de aquel momento en el pecho. Fue en un restaurante del centro de Valladolid, un viernes de noviembre, en una cena que Rodrigo había organizado para celebrar su jubilación anticipada. Éramos 8 personas en la mesa, Rodrigo y su esposa, 3 compañeros de la agencia con sus parejas y yo. Pablo me había llamado esa tarde para decirme que estaba en la ciudad ese fin de semana y que quería cenar conmigo. Le propuse unirme a la cena de Rodrigo, a quien conocía desde pequeño. Aceptó sin objeción. Llegó 40 minutos tarde, cuando ya habíamos terminado los primeros platos. Se sentó a mi lado, saludó a Rodrigo con la deferencia justa y durante los primeros 20 minutos de su presencia
No dio ninguna señal de lo que vendría. Hablé con él del piso en Salamanca, de los estudios, de si estaba pensando en volver a Valladolid en diciembre. Respondió con esa economía verbal que yo conocía bien, aunque ya no sabía del todo si era su carácter o una elección. Entonces, Rodrigo, con la naturalidad de quien lleva años conociendo a alguien, hizo un comentario de afecto hacia mí. Dijo algo sobre la dedicación que me había caracterizado siempre, sobre cómo los que trabajamos juntos durante tantos años aprendemos a distinguir a las personas que hacen las cosas bien de las que simplemente las hacen. Era un comentario generoso, del tipo que se dice en las cenas de despedida sin demasiada arquitectura previa. Pablo dejó la copa sobre la mesa con una calma que yo reconocí de inmediato, porque era una calma aprendida, no natural, y dijo en voz suficientemente alta para que los 8 en la mesa lo escuchásemos sin esfuerzo. El trabajo siempre fue lo primero para él. Nosotros éramos lo que quedaba después de que todo lo demás estuviera cubierto. Si llamas a eso dedicación, tienes una definición muy particular de la palabra. El silencio que siguió en aquella mesa tuvo una textura específica. No era el silencio de la sorpresa colectiva, sino el de la incomodidad de quien ha escuchado algo que no le correspondía escuchar y no sabe dónde colocar la vista. Rodrigo no dijo nada, ninguno de los otros tampoco, yo tampoco, porque lo que Pablo acababa de decir no era completamente falso en su raíz, y eso era lo que hacía imposible responderlo con indignación. Sí, trabajé demasiado, sí, llegué tarde demasiadas noches. Eso lo había reconocido yo mismo, ante mí y ante otros, sin que nadie me lo exigiese. Pero hay una diferencia entre una verdad parcial dicha en el momento y el lugar adecuados, y esa misma verdad parcial usada como instrumento en una cena ajena, frente a personas que me respetaban, con el tono preciso de alguien que lleva tiempo guardándola para una ocasión de impacto máximo. Las palabras no eran suyas, las había escuchado antes. Sabía exactamente de qué boca habían salido primero. Me limpié la boca con la servilleta, la dejé doblada sobre el plato y le dije en voz baja y sin ninguna inflexión particular: «Tienes razón en parte, y esa parte ya la conozco». Me giré hacia Rodrigo, le di las gracias por la velada y le deseé una jubilación que se merecía con creces. Me levanté, estreché las manos que se extendieron hacia mí, cogí la chaqueta del respaldo y salí del restaurante. No miré hacia atrás. En la calle, el frío de noviembre era el mismo frío seco de siempre, el que lleva décadas siendo el mismo en Valladolid, sin que la ciudad le deba ninguna disculpa por ello. Caminé hasta el aparcamiento, conduje hasta el apartamento de la calle Recoletas y me senté en el sillón del salón sin encender ninguna luz. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llamé a Montserrat Vergara. Le expliqué la situación en los términos precisos que la situación merecía. Pablo era mayor de edad, estudiante universitario con plena capacidad, que había tomado decisiones propias sobre la relación que quería tener con su padre. Mi obligación legal de manutención había concluido con su mayoría de edad. A partir de ese mes cancelaría la transferencia mensual y cerraría el acceso a la cuenta auxiliar que había abierto para sus gastos universitarios. Lo comunicaría por escrito, con copia para el expediente. Montserrat no hizo preguntas. Era una mujer que comprendía cuándo una decisión ya no requería consejo legal, sino únicamente registro formal. Redacté la carta esa misma tarde. 2 párrafos, sin reproches, sin enumeración de agravios, sin la tentación de devolver con palabras lo que se había recibido con palabras. Le comunicaba mi decisión, le deseaba que los estudios fuesen bien y que encontrase el camino que estaba buscando. Firmé con nombre completo. Puse el sello de envío certificado. Que conste que no lo hice con rabia. La rabia habría sido más fácil de sostener y más fácil de explicar. Lo hice con esa clase de serenidad que solo existe al otro lado del agotamiento, cuando uno ha llegado al punto en que ya no hay energía para otra cosa que no sea la verdad limpia. Hay personas a las que el amor no les llega en forma de presencia, sino de ausencia, a las que el valor de algo solo se vuelve visible cuando deja de estar. Yo no podía garantizarle a Pablo que aprendería esa lección.
solo podía garantizarle que la lección existía y que a partir de ese momento tendría todas las condiciones para encontrarla. Meses después, ordenando el despacho, encontré en el fondo de un cajón una hoja doblada, que reconocí antes de abrirla por el pliegue específico, desgastado en los bordes de tanto ser doblada y desdobladla. El dibujo de las tres figuras, la casa con el tejado triangular, el sol con los rayos trazados con regla. Las dos figuras grandes seguían con los brazos extendidos hacia los lados. La pequeña en el centro seguía con los brazos abiertos hacia las dos. Lo que Pablo no pudo escribir debajo de ese dibujo, porque tenía 9 años y no tenía todavía las palabras, era que los brazos extendidos no eran un abrazo que ya existía, eran uno que todavía estaba esperando ocurrir. Ese dibujo ya no era de una familia, era de una pregunta sin responder, y guardarlo era lo único honesto que podía hacer con él. Lo devolví al cajón, cerré despacio y seguí adelante. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.